Padre, te presento ahora la reflexión de esta mañana, que sea palabra que venga de tu corazón a tu pueblo. Tu pueblo salió de su casa para venir aquí a tu casa, para escuchar una palabra tuya. Que no sea palabra de Raymond ni pensamiento de Raymond, sino una palabra que venga de tu corazón para cada uno de nosotros. Yo mengo para que tú seas exaltado. Tú eres el sumo sacerdote de esta casa. Tu Hijo amado Jesús es el pastor de pastores, y tu Santo Espíritu el Consolador. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo de Dios dice amén. La reflexión de esta mañana, algo que me impactó mucho. Entonces, todos sabemos que lo que está pasando en estos momentos, los amigos se están convirtiendo en enemigos, y los enemigos se están convirtiendo en amigos. ¿Te han visto eso? Y esto se trata de la reflexión. Dice así: no vivan en pánico, vivan en ¿qué? En fe. Repito, no vivan en pánico, vivan en fe. Y hay su título es: no se turben, o mirad, no se turbe vuestro corazón. Cuando Jesucristo habló esta palabra, tanto en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21, las tres, obviamente, respuestas que le dio a los discípulos, esas tres respuestas estaban pasando por un caos, el pueblo hebreo, donde estaba subyugado por el imperio romano. Y los discípulos, para querer como sentir y motivar a Jesús, que algo bueno encontrar en Jerusalén, aunque los líderes religiosos los rechazaron, aunque los fariseos y los saduceos y los escribas los rechazaron, por lo menos los discípulos quisieron como motivar a Jesús. Algo bonito, dice Jesús: mira ese templo tan bello, tan maravilloso, tan esplendor. Y Jesús dice: ¿sabe qué? Todo lo que tuve ahí, toda esa piedra que tuve ahí junta, no quedará piedra sobre piedra, todo eso va a ser derribada. Y le habló, comenzó Jesús a hablar de lo que iba a acontecer en el futuro. Y ellos comenzaron a preguntarle: ¿cómo será esas cosas que va a pasar? Y Jesús comienza a hablar. Y hay algo que me impactó mucho. Como en estos días he tenido muchas llamadas de personas: pastor, el mundo se va a acabar. Pastor, que los Estados Unidos, ahora Europa se levantó, 8 naciones de la OTAN se levantó contra los Estados Unidos, y esa va a ser la guerra de guerra. Yo, tranquilo, deja que esa gente se peleen, si quieren pelear, ¿sí o no? Tranquilo, oremos que no peleen. Pero si quieren pelear, que peleen, ¿verdad que sí? Tú, tranquilo. ¿Cómo así, pastor? Te tienes esa tranquilidad, que me quede tranquilo. Yo quiero ir textualmente a través de la Biblia. Esa es la mejor que nos puede informar a nosotros por qué tenemos que estar tranquilos cuando hay guerra. Escucha bien, la guerra no es porque Dios la prueba la guerra. Hay guerra que Dios sí la prueba por causa de la desobediencia. Y esto es lo que está pasando en la humanidad. Dios la está probando. Dios está probando las guerras en la sociedad y en la humanidad. Tú dices: ¿cómo así, pastor? Si se recuerdan por qué el pueblo de Israel, la niña de los ojos de Dios, yo le pregunté: Señor, ¿por qué Roma destruyó a Israel? Si Israel, la niña de los ojos tuyos, ¿cuál fue la causa que tú te apartaste de Israel y dejaste que un imperio que venía de otro lugar y lo destruyera? Y el Señor me contestó otra vez su misma palabra: es que yo no fui que lo dejé a ellos, ellos fueron que me dejan a mí. Y como ellos me dejan a mí, ellos comenzaron a adorar otros dioses. Ellos mismos se estaban autodestruyendo en su propia nación. Y como ellos se olvidaron de mí, entonces yo levanté un verdugo, así como Dios levantó un verdugo asirio, y lo mandó ya a Babilonia, a Nabucodonosor. ¿Lo mandó para dónde? A destruir a Israel. Y muchas veces en nuestra vida pasan cosas, situaciones en nuestras casas, y hay caos y hay problemas, y Dios permite esas circunstancias. Es para que nosotros reflexionemos cómo está nuestro camino con el Señor. Porque si nuestro camino está bien con Dios, nuestra casa no se va a caer. Pero si nuestro camino está mal con Dios, entonces va a haber ruina. Por eso que tuve mucho matrimonio, pelea. Es porque Dios no está ahí en ese matrimonio. Ya Dios se apartó de ese matrimonio. Porque donde está Dios hay paz, hay paciencia, hay benignidad,
hay gozo. Por lo tanto, si en tu matrimonio hay pelea y hay discordia y siempre hay una discusión, ya Dios no está en tu casa. Ya Dios no está en tu casa. Por más bonito que te quiera hablar en esta mañana, no lo puedo hacer porque le hemos buscado en nombre de Dios. Le hemos dicho: Señor, habla tú. Entonces, ¿cómo podemos volver a traer la presencia de Dios a nuestra casa, a nuestro matrimonio? Volver a la senda antigua, arrepentirnos de todas nuestras iniquidades, apartarnos de la iniquidad, apartarnos del pecado y buscar el rostro de Dios, buscar su presencia en ayuno y oración. Pueblo de Dios, lo que está pasando en los Estados Unidos, Dios lo está permitiendo. Y lo digo como profeta de Dios. Dios lo está permitiendo. Esta nación, el 59 y 51% más le ha dado la espalda a Dios. Sí, está bien, Trump ganó, lo que sea, pero si tú vas ahora mismo a votación, te aseguro que gana el otro partido. Yo no soy ni demócrata ni republicano. Pero ¿qué acontece cuando un grupo gana? Se aprueba el aborto, se aprueba todas las leyes inmorales, se aprueba la prostitución, se aprueba todo lo que tiene que ir en contra de Dios. Y tú me dirás: pero Señor, ¿por qué tú permites estas cosas? Dios lo permite por la dureza del corazón de aquellos que un momento le invocaban, aquellos un momento lo adoraban, por ahora se han enfocado a adorar a otras cosas, las cosas terrenales, a depender de un sistema, y se han olvidado realmente que el único que protege y da provisión y da salud se llama Jehová de los ejércitos. Vamos todos a Mateo capítulo 24. ¿Qué dice Jesús? Dios no está hablando a nosotros. No teman por lo que está pasando ahí afuera. Déjalo. Ahora asegúrate que tú estés bien con Dios y que no te encuentres en medio de la guerra de desviados. Dice Mateo 24, dice así, de 5 adelante: porque muchos, la palabra de Dios, en nombre del Padre y los santos, amén. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. ¿No lo que está pasando hoy en día en los templos? Que hoy los líderes y los pastores se han convertido a dioses. Ellos mismos creen que son Jesús, que son los intocables, que ya andan hasta con seguridad, que andan con barrigada. ¿Y quién puede hablar con un pastor hoy en día? Ya es muy difícil hablar con un pastor. Y si tiene 50 miembros, ya necesita ¿qué? Un sistema sequito de la FBI al lado de ellos, porque nadie lo puede tocar. Y eso es lo que está pasando en la religión hoy en día. La religión ha reemplazado a Dios, y por eso la sociedad hoy está como está. ¿No está viendo cómo está pasando en Medio Oriente? Supuestamente Irán, que es un pueblo, supuestamente una nación tan religiosa, pero sus actos totalmente son diabólicos. Entonces la religión no es de Dios, el fanatismo no es de Dios. Por lo tanto, tú y yo tenemos que examinarnos en esta mañana, que buscar a Dios no se trata de venir un día a la iglesia. Buscar a Dios es un estilo de vida todos los días en busca de Él. No se trata de ir un día a la iglesia, no se trata de diezmar, de ofrendar, de dar primicia. Se trata realmente a quien tú adoras. Dice así ahí en ese: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. En ese dice: oirán, ¿qué dice? De guerra y de amenaza de guerra, pero no sé qué. No se dejen llevar por el pánico. Hay muchas personas que están ¿qué? Panicada. Está abanicada. Está como un abanico, no sabe para dónde va. No te dejes llevar por el pánico. Dios le estaba hablando a los discípulos en ese entonces, para ese momento, que iba a haber que se iba a levantar un sequito, iba a pelear Roma contra ellos de nuevo, y más adelante le está hablando, esto va a ser destruido. Pero está hablando también para la futura generación, que la guerra no es para nosotros estar ¿qué? En pánico, que las guerras son causa de que el hombre se ha olvidado de Dios. Y cuando Dios quiere hacer una limpieza, Él manda diluvio, Él manda fuego, pero también manda guerra, para que aquella persona que le han dado la espalda a Dios pueda entender que no somos dioses, que somos polvo. Y ese es el reflejo de esta mañana que estamos hablando de lo que está pasando ahí afuera. Dice así: es verdad, no se dejen llevar por ¿qué? Por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder. ¿Qué dice? Debe suceder, pero el fin
pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrá más. Entonces, ¿qué dice ahí? Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundarán el pecado por toda parte y el amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriará. Oye, ¿qué es lo que está pasando con la gente? Yo le aseguro a ustedes que si le da un ticket Super Bowl, pueden hasta amanecer con una nieve y ya están en el estadio. Para su trabajo que gana quizás la hora tanto, ahí están en la mañana. Porque al ser humano le gusta que lo adule, que diga, wow, bravo empleado, gracias, lo hiciste, gracias, gracias. Hermano, hay algo que no podemos olvidar. La decisión que tú y yo tomemos para servir a Dios, eso es algo personal. Yo no te tengo que decir a ti lo que tienes que hacer, pero tú sabes lo que debes hacer. Porque eso es lo que, cuando uno en realidad busca religión, uno condiciona el llamado de Dios para vivir a mi manera. Una condiciona el llamado de Dios para vivir ¿a qué? A mi manera. ¿Dónde quedamos? Aquí. Pero en el que dice así: abundarán el pecado por toda parte y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será ¿qué? Aleluya. Un aplauso bien grande a Jesucristo. Aquí dice, pero Jesús no dice, yo entiendo cómo están los tiempos, yo entiendo y te comprendo, hijo. No. Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Dios nos dice esta mañana, no hay excusa, yo estoy contigo, tú me tienes a mí, todo lo que tú te propongas, yo hasta hoy en día te he ayudado. ¿Por qué pones excusa para buscar mi presencia? Y yo no estoy hablando de servicio, estoy hablando a nivel general. Podemos levantarnos para ir a nuestro trabajo, para ir a comprar, vender, lo que sea, pero no tenemos ese ímpetu, no tenemos esa pasión para ir a buscar de Dios. Y siempre le echamos la culpa a algo, a alguien. La culpa única la tienes tú, la tengo yo, porque yo soy el que me he entretenido en el camino. Tú tienes que entender que Jesús nos dice en esta mañana: no tenga miedo, no te preocupes. Tú no te preocupes ni por tus hijos, ni por tu esposa, ni por tu esposo, ni por lo que pasa allá afuera. Jesús dice más abajo, dice, preocúpate por ti, que cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe. Si tú te descuidas, ¿cómo podrás cuidar a otra persona? Incluso cuando tú vas a un avión, lo primero que te dice a ti es, por favor, ponte tú la máscara de oxígeno y luego ayuda a otra persona. Si tú no estás firme en la palabra de Dios, cuando vengan las circunstancias difíciles, eres una presa muy fácil para el enemigo. Y cuando tú aprendes a vivir a tu manera, tú te das cuenta que los resultados es quitarte la visión para seguir adelante y apartarte de los propósitos de Dios. Y eso lo tenemos que entender nosotros. No podemos vivir a nuestra manera. Ya Dios estableció cuál es la manera que debemos vivir. Y dice así: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones oirá, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Quiero resumirlo en 3 puntos. Y el punto número 1 es la fe en acción. El punto número 2 es la victoria viene de Dios. Y el punto número 3, después de cada batalla viene una honra. ¿Qué es lo que vamos todos a esta historia? La gente cree que el mundo se está acabando porque hay 2 o 3 peladitos ahí que quieren una guerra. No, hombre, no, eso no se va a acabar.
el mundo no se va a acabar, se lo digo literal, el mundo no se va a acabar hasta que Jesucristo no venga a reinar por 1000 años en esta tierra. No importa que el sol se carga, la luna se carga, hasta que Jesucristo no reine por 1000 años, el mundo no se va a acabar. Se acabará para ti, se acabará para mí, pero el mundo no se va a dejar de ser, porque dos peladitos y dos naciones están peleando uno con otro. Deja que se desbaraten y el que quede vivo se va a reinar. Asegúrate que reine bueno y no es malo. Te lo estoy diciendo. En el tiempo, en el Antiguo Testamento, y no muy lejos de la Biblia, desde el capítulo 3 en adelante, veamos el caos de la sociedad, el caos de la humanidad. Después de la caída del hombre, después de la desobediencia del hombre, veamos cómo en el 4 Caín mata a su hermano Abel. Luego más adelante viene la perdición de la sociedad, de la gente. Si Dios lo prepara, les da oportunidad que se aparten del pecado, que se aparten del mal. Ellos ignoraron. Noé comenzó a hablarles: por favor, Dios nos está dando una oportunidad, no la perdamos esta oportunidad. No la ignoraron. Cuando Noé terminó el arca y vio que en ese entonces no había lluvia, no había agua que caía, y cuando comenzó a abrirse la catarata del cielo y la gente vio que el mar se levantaba, las aguas se levantaban y no había escapatoria para ellos, comenzaron a correr para el arca. Y cuando llegaron cerca del arca, en ese instante en la cara de la gente el Señor le cerró ¿qué? La puerta. Y hemos estado hablando una y otra vez que no sabemos cuándo la puerta se nos va a cerrar a nosotros. Y ahí de esa genealogía de Noé, y por el error de Noé, yo digo que es un error bien grave de Noé. Por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que nosotros hacemos. Cuando Dios quiso restaurar a la humanidad y la sociedad, Noé maldice a uno de sus nietos. Lo maldice. Un hijo de Canaán lo maldijo porque se burló de él. Y muchas veces por tus acciones, por tus actitudes, tú estás maldiciendo generaciones. Y eso causó obviamente que esa genealogía viniera todo como quien dice torcida, porque un abuelo lo maldijo. Y de ahí siguió toda la sociedad decayendo con la Torre Babel, todas las cosas, y vive una depresión para que todo el mundo corría. Por el verso 12 de Génesis comienza Dios a buscar un hombre que realmente lo pudiera buscar, lo podía adorar. En ningún momento la Biblia registra que Abraham estaba adorando a Dios, sino Dios llamó a Abraham. Y así Dios nos llamó a nosotros, no porque lo adoramos a Él, no porque estábamos sirviéndole a Él. Dios nos llamó a nosotros, nosotros aceptamos ese llamado. Ese llamado fue voluntario. Abraham aceptó ese llamado. Y como aceptó ese llamado en el 12, comenzó el camino de Abraham. Pero desde el 11 Abraham no sabía para dónde iba. Él no tenía un rumbo claro, pero Dios era el que iba delante de él. Abraham lo único que tenía que hacer era caminar detrás de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en este día. No te preocupes por dónde tú caminas, si Dios es que va adelante. Deja que Dios sea el centro de tu camino, porque senda Dios hará donde tú piensas que no hará. Ahí Dios va a abrir ese camino. Pero del verso 13 adelante comienza el caos de Abraham con Lot. Y en el 14 hay una historia bien bonita, y ahí yo quiero concentrarme. Y esta historia es que habían 4 reyes fuertes en ese entonces. Vamos a ponerlo China, Rusia, Irán, y vamos a ponerlo también no Corea. Vamos a poner que esos son los 5 países que tienen armamento y son más fuertecitos en esa área. Y había un pueblo y había un hombre que nadie lo conocía. Y estos 4 reyes arrasaron con 4 reyes. Eran 5, pero a uno no lo tocó. Zoa no la tocó. Una porque lo vieron insignificante, pequeña, pero otra es porque Dios preservó a Zoa. ¿Sabe por qué? Porque ahí tenía preservado el escapatorio para los más adelante. Todavía la guerra no había empezado contra Sodoma, pero Dios había reservado a Zoa. En el 14:2 ya Dios lo había reservado. Y ahí vemos cómo estos reyes destruyeron cantidad de reyes en el camino. Más destruyeron 5 más adelante. Y cuando llegó al punto de que estos 4 reyes llegaron y se llevaron cautivo a Lot, Abraham, algo interesante. Vamos a suponer que en aquel entonces esos reyes tenían miles y miles de soldados. Abraham no tenía soldados. Abraham solamente tenía su siervo. Era un pastor.
era un dómana que iba de lugares a lugares, que preparaba sus tiendas. Abraham en ese momento no se paniqueó. Él no dijo: llegó el fin de la promesa de Dios, aquí se acabó ya el llamado de Dios en mi vida. Aunque él cometió ese error en el 13 y mintió y quiso salvar su propia vida, por eso es otra enseñanza. Y eso es lo que hoy Dios quiere enseñarte a ti. En el tiempo de Abraham, ese era el mundo, esas eran las naciones. Esas eran naciones que en ese entonces, como hoy en día, son las naciones fuertes. Aunque hoy hay tecnología, hay satélites, hay teléfonos, pero en el tiempo de Abraham no existían esas cosas. En el tiempo de Abraham no había satélite. En el tiempo de Abraham no había tecnología, no había nada de esas cosas. No había teléfono para mandar, qué sé yo, a un espía, para que chequear, para hacer coordenada, para hacer estrategia, para pelear contra aquellos 5 reyes. Era un hombre, un solo hombre, contra 5 naciones, contra 5 ejércitos. Estamos hablando de miles de hombres contra un hombre. Pero no vemos a Abraham que tuvo miedo. No vemos a Abraham que paniqueó. No vemos a Abraham que retrocedió. Vemos un hombre que se levantó y cuando escuchó que la guerra llegó a la puerta de su casa, él se levantó a rescatar a su primo. Y hoy te digo en esta mañana, yo no sé lo que se está levantando contra ti. Yo no sé si es la salud, yo no sé si es la finanza, yo no sé si es desánimo, yo no sé si tú a nivel espiritual te sientes decaído. Lo que se haya levantado contra ti no es porque Dios te quiere tumbar, es que Dios te quiere decir a ti: tú tienes algo dentro de mí, dentro de ti, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. Que cuando tú te levantas, que cuando tú levantas tus manos al cielo y pides ayuda, yo soy tu escudo, yo soy el que peleo por ti, yo soy el que voy delante de ti. No tienes que tener ningún tipo de temor. Quiero ir rapidito para entregarse a la pastora, tengo un par de minutos. Siempre digo lo mismo. Y dice, allá en su casita lee, en Génesis 14, 9, 12, lo pueden leer tranquilito ahí. Y más adelante vamos al punto número 2. En el 14, obviamente Abraham dice, en cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 ¿qué? Hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. Recuerda la palabra Dan, que va a traer una palabra más adelante, no más adelante, de dónde viene el anticristo y dónde está hospedando Dan, que viene de Europa. Hello, los amigos y los aliados que tú lo llamas hoy son el mismo satánico que está ahí alimentándolo para cuando venga el anticristo. Eso es otra enseñanza. Entonces, Adán, ¿qué hizo? Tú y yo tenemos como Abraham estaba pensando dando lo que se descuidó. Ahora Abraham no estaba descuidado en su casa. Abraham tenía a su equipo preparado para cualquier circunstancia. Tú y yo tenemos que tener a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos preparados por cualquier circunstancia que sucede. Tenemos que estar apresto, estar listo, estar alerta para enfrentar en contra de los ataques del enemigo. Cualquier tentación, cualquier artimaña del enemigo, sabemos a qué hombre o mujer que te alerta podrá vencer todos los dados del enemigo. Y tú te levantarás como ese guerrero, como esa guerrera, y no tendrás temor alguno de lo que el enemigo quiere hacer contra ti, contra tu casa, contra tu familia, contra tus hijos, porque tú sabes en quién tú confías. Abraham no tembló. Abraham dijo, también dice: venga, muchachones, todo lo que entrenamos, el entrenamiento de ellos no fue de espada. El entrenamiento de ellos fue espiritual. Un entrenamiento que Abraham le enseñó a confiar en Jehová de los ejércitos. Lo voy a llevar rapiditamente. Santo, como hay tiempo tan rápido. Va a decir como dijo José: detén tesoro en Gabón, tú. Aleluya. Amén. Un aplauso. Está yendo como agua. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, 1 y 6 dice: es pues la fe, la certeza de los que se espera, la convicción de los que no se ve. Pero sin fe es imposible, ¿qué dice? Agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de lo que le busca. Un aplauso bien grande a Jesucristo.
Y siguiendo el mismo ritmo dice Jesús en 24:6, mirad que no os turbéis, que sí que su corazón. ¿Qué nos habla la Escritura? Punto número 2. La victoria viene ¿de quién? De Dios. Ahí mismo Génesis 14, de 15 a 16 dice, durante la noche Abraham y su siervo desplegaron sus fuerzas y lo derrotaron, persiguiéndolo hasta Jobá, que está al norte de Damasco. Así recuperó algunas cosas. Dice que recuperó algunas cosas. No, hermano mío, cuando Dios está contigo, todo lo que el enemigo te ha quitado, todo se lo quita y se lo arrebata de la mano. Y todo a tus hijos, tu salud, tu tiempo, tus años, todo lo que el enemigo te ha arrebatado, Dios se lo quita. Dame esto que le pertenece a Raymond, a Mónica, a Gilberto, a Marco. Esto se le pertenece a ellos, dáselo. Oh, Dios no hace negocio con el diablo, que Jehová lo reprenda. Todo es recuperado, todo. Y así Dios te va a hacer recuperar todo. Los que el enemigo te ha quitado, todo te lo va a recuperar. Lo que la langota, el santón, el centurión, todo te lo ha quitado. Todo hoy en día el Señor te dice, solamente tienes que creerlo, levantarlo, activa tu fe. Cuando tú ves las cosas difíciles, dice, no importa, mañana se levantará y el sol llegará mañana. Por más oscura que sea la noche, no puedes retener que viene un nuevo amanecer. Ese nuevo amanecer viene para tu casa, para tu familia, para tu salud. Hoy tú tienes que creerlo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y en el 14:17, cuando Abraham tuvo esa gran victoria y todo lo que estaba ahí, pero dice, y los bienes, dice, y así recuperó todos los bienes y también rescató a sus sobrinos Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y las demás personas. En el 14:17 dice así, cuando Abraham volvió de derrotar a Jeroboam y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabes, es decir, en el valle de Rey. ¿Qué dice la Biblia? Dame, dice este rey de Sodoma y Gomorra, dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham, que era lindo y hermoso, dijo, es jurado por el Señor, el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo de la correa de una sandalia. Así nunca podrá decir, yo hice rico a Abraham. Por aquí hay una iluminación que he hecho, capítulo 8:17. Entonces Pedro y Juan le impusieron las manos y ellos recibieron el poder, el Espíritu Santo. Y a ver Simón, que mediante la posición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero y pidió, dame también a mí ese poder para que todos quienes yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Y el 20 dice, que tu dinero perezca, le dijo Pedro. Contigo, contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tiene arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Lo que Dios te está diciendo en este tiempo, cuando tú vas a esos lugares que están vendiendo la palabra, que están usando el templo como negocio, el Señor te dice, yo no estoy en ese lugar, porque la palabra de Dios no se negocia, donde está la casa de Dios. Abraham nos da una enseñanza que Dios le dice a Abraham, no toques nada de sus impíos, porque yo soy tu proveedor, para que no diga que fue por esa batalla que tú te prosperaste. Y esa es la enseñanza que Dios quiere. Y para culminar, póngase de pie. ¿Por qué nosotros creemos en la primicia, creemos en las ofrendas? ¿Por qué creemos? No porque tú tienes que hacerlo, es un acto de adoración. Y ahí, y el tercer punto, ¿cuál es? Que dijimos ahorita, santo, aleluya. Después de cada batalla viene ¿qué? Una honra. Génesis 14, de 18 al 20 dice, y Melquisedec, rey de Salem, le ofreció pan y vino. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Sabemos que el pan es recuperación, es vida. El vino es el Espíritu Santo, una unción, una frescura, un nuevo pacto, un sacrificio. Luego bendijo a Abraham con esta palabra, que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Escuche bien el 20. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos ¿a quién? A tus enemigos. Y entonces Abraham le dio el diezmo ¿de qué? De todo. En Proverbios 3:9 dice, muéstrele a Dios que para ti Él es lo más importante.
dale dale de lo que tiene y de todo lo que gane. ¿Qué la Biblia te dice en esta mañana? Ahí donde tú estás, levanta tus manos. Pasó un año 2025 y hasta aquí Dios te ha traído. Empezamos un año 2026 y por eso nosotros creemos darle a Dios primero, apartar a Dios de lo que Dios nos ha dado. Por eso nosotros le hemos creído a Dios. Quizás tú crees que esto es manipulación para ti. Abraham, nadie lo motivó para darle a Dios de lo más, de lo que trajo de botín. Y así muchas personas viven, año viene, año van. Una gente trata y no logra nada. ¿Sabe por qué? Porque no se han despegado de aquellas cosas terrenales. Siguen aferrados en la migajita, siguen aferrados en el sistema. Pero Abraham no ganó por los 318 hombres que tenía. Abraham entendía que esta batalla no era de él. Así como en 2 de Crónicas capítulo 20, el Señor le dijo a Josafat: Josafat, esta batalla no es tuya, esta batalla es mía. Yo pelearé por vosotros. Estate tranquilo, estate quieto, que mañana a esta hora tus enemigos serán vencidos. Por eso en esta mañana, no sé cuál es la batalla que tú estás viviendo. Por esa batalla, si Dios está contigo y tú te consagras para Dios y le das a Dios lo que de Dios, te darás cuenta que no va a haber gigante delante de ti que no vaya a ser vencido. Jehová de los ejércitos te da la victoria en esta mañana si tú invocar el bendito nombre. Así como el rey Josafat invocó el nombre de Dios, se sorprendió él cuando vio en el 20, en el 4 dice, se sorprendió cuando escuchó esa gran noticia. Millones de soldados venían contra él, pero él invocó el bendito nombre de Jehová de los ejércitos. Y ahí tú puedes ver que nosotros en estos tiempos, cuando aprendemos a vivir a nuestra manera, Sansón, desde Jueces capítulo 13, Dios le dijo a la esposa de Manoa: tú vas a tener un hijo, será un nazareno, será consagrado para mí. Desde el vientre hasta la muerte, ese va a ser para mí. Pero en su decisión, él tomó su propia decisión. En el verso 14, el mismo Sansón se ignoró en quien le estaba dando esa unción, la presencia de Dios. Y el mismo Sansón hizo que Dios se apartara de él por la desobediencia, porque tomó su propia decisión. Y dice en el mismo 4, más adelante 7, aunque Dios estaba trabajando a través de todo esto, porque con Dios, aunque nos unja a nosotros, aunque el mismo Dios esté con nosotros, pero Dios no controla nuestras decisiones. La decisión que tú tomas, así Sansón tomó la decisión de ir detrás de la filitea. La filitea no es una mujer. La filitea para estos tiempos es el afán, es la duda, es la ansiedad, es la depresión. Esa es la filitea. Esa es la Dalila de estos tiempos, porque te ha enfocado más en el llamado que está dentro de ti, en el poder que está dentro de ti. Y cuando Sansón le declaró, mientras Sansón le estaba haciendo maíz, no, que si me agarre el pelo, si me agarre esto, el Espíritu Santo de Dios no se apartó. Pero en el momento que Sansón renunció y declaró por causa, tenía la fuerza, en ese instante él se confió que tenía Dios, y en ese instante el Espíritu Santo de Dios se le apartó. Nosotros somos que entregamos la presencia de Dios, dejamos que la presencia de Dios se vaya. Al enemigo no le entregamos la presencia de Dios, porque el enemigo nunca podrá tener la presencia, pero nosotros somos que soltamos la presencia de Dios para que el enemigo entre en nosotros. Hermano mío, cuando Sansón quiso levantarse, cuando Sansón quiso tener la victoria, ya la visión y los propósitos ya lo tenían ya cegado, porque los ojos se lo han quitado. Y así Abraham, tenemos que aprender de Abraham. Abraham, nada ni nadie, ni la riqueza que se le ofrecieron, ni el enemigo que se enfrentó, él no quitó la mirada de Jesucristo de Nazaret. Él tuvo una mirada que sabía: si Dios me dijo a mí, sal de Ur de los Caldeos, yo tengo la confianza que se levante quien se levante, Dios peleará por mí, me dará la victoria. Me voy con ese ejército poderoso, porque el que va a dar la victoria se llama Jesucristo. Y así será tu familia, toda tu casa. Tú vas a comenzar a ver lo sobrenatural en tu familia. Cuando tú comiences, de vez tú hablar de una queja, de vez tú comenzar a desanimarte, tú comenzarás a levantar las manos y tú comenzarás a decirle: Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Yo y mi casa te serviremos a ti. Por eso en esta mañana comenzarás a renovar tu entendimiento, a hablar una palabra de fe, de esperanza, y levantarte y decir: yo sé que la circunstancia está difícil, pero levanto mis manos y cruzaré ese mar. Y aunque las aguas me ahoguen, aún del medio de las aguas Dios me levantará. Por eso en esta mañana, deleítate Jehová,
que Él te contestará la petición de tu corazón. Recibe esa palabra esta mañana y no tengas temor, no se turbe vuestro corazón por guerras, rumores de guerra. Eso dijo, tiene que suceder. Tiene, de ahora para adelante, ay pastor, tiene que suceder. Deja que se dé un par de plomazos ahí, déjalo. Pero usted no comience guerra con nadie. Mientras tú te mantengas buscando a Dios, Dios se mantiene cuidando de tu casa, cuidando tu vida, cuidando tu salud y cuidando todo lo que tú tienes. ¿Quién recibe esa palabra? Gracias, Padre.